who's gonna come and share with us testimony. Not all at once, one by one, please. Okay, muy bien. Muy bien, acá viene. Bienvenida. Sí, muy bien. Va a dar su nombre primero. Escuche. Okay. So my name is Ainsley, and I was saved when I was 4 years old. Dice que su nombre es, ¿cómo? No, what is your name? Ainsley. Ainsley. Muy bien. Y dice, yo fui salva cuando tenía 4 años. Do I start again? So I was saved when I was 4, and I grew up in a Christian home in a good church. Yo crecí en un hogar cristiano y en una buena iglesia. And I went to a Christian school. Y también fui a una escuela cristiana. I heard the gospel a lot when I was little. Sí, escuché el evangelio repetidas veces, muchas veces, continuamente. I remember the time when I got saved. Pero recuerdo el día que fui salva. It was at night. Era una noche. And earlier that night, my older sister was telling me about hell. Y esa noche mi hermana mayor me empezó a hablar del infierno. I knew that was not where I wanted to spend eternal life. Y yo dije, bueno, eso no es donde yo quiero pasar la eternidad. So before bedtime, I went and asked my mom to help me get saved. Entonces, antes de dormirme, fui y le pedí a mi madre que por favor me mostrara cómo ser salva. We sat on the stairs in the front of my house. Y nos sentamos allí en unos bancos enfrente de la casa. And after prayer, Jesus saved me. Y después de haber orado, sé que Cristo Jesús me salvó. Amén. For some people, getting saved Para algunos, el ser salvo was a very big moment fue un momento, ¿verdad?, grandioso, when their life changed from very bad to very good. por cuando vieron su vida, ¿verdad?, capaz cambiada de ser una persona muy mala y perversa y de pronto ser una persona buena. Because I was just a little kid, Pero porque yo era solamente una pequeña niña chica, it was more of learning to follow God than changing from bad. yo realmente lo que tuve que aprender era seguir a Dios más que cambiar de una persona muy mala a buena. It's been a process, Y ha sido un proceso and each day is a part of that process. y cada día sigue siendo parte de ese proceso. Each day we have to get up and choose to serve God. Cada día debemos nosotros levantarnos y tomar la decisión de servir a Dios. Because God gave His life for me, Y porque Dios dio su vida por mí, I can spend my life trying to live for Him. yo debo pasar el resto de mi vida viviendo para Él. Amén. Gracias. Muy bien. Qué lindo. Muy bien. ¿Hay uno más? Anybody else? Amén. Amén. Ustedes saben que hay acá 3, ¿cómo se llaman? Trillizos. ¿Ya miraron cuáles son? Son idénticos, ¿no? Trillizos, muy bien. Which one the triplets? Would you stand? A ver. Would you stand? Stand up y dé la vuelta y turn around. Estos son 3. 2 de you, ¿verdad? Estos 3 son trillizos. Muy bien. Wow. So who's the oldest? You were born first? Muy bien. Él es el mayor, porque nació unos segundos antes. Muy bien. Perfecto. Ok. Muy bien. Adelante. Good evening, ladies and gentlemen. Muy buenas tardes, señores y señoras. My name is Irish. Mi nombre es Irish. I don't expect you to get the name right a lot. Y no espero que se recuerden de mi nombre. So I was born in a Christian home Yo también tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano. to Christian parents. Mis padres, de padres cristianos. I was also born a triplet, as you just saw. Y como ustedes ya lo saben, ¿verdad? Nacimos 3 al mismo tiempo. Both of my siblings are Christians. They're both Y también, gracias a Dios, mis hermanos son creyentes. Como Amén. yo. So I grew up in a Christian household, but I wasn't saved till I was about 10.
pero a pesar de que yo crecí en un hogar cristiano, no fui salvo hasta que tenía 10 años. Something that encouraged me to be saved was the fear of dying. Una de las cosas que me animó a ser salvo es el temor al tema del tiempo. But God took care of that and gave me a peace that nothing else could. Pero Dios me ayudó y me dio una paz que yo necesitaba. A question I get asked a lot when I'm witnessing to other people Una pregunta, ¿verdad?, que se me hace cuando le hablo a la gente de Dios is, why do you want to be a Christian? It's just like a religion of rules. Muchos piensan y dicen, ¿por qué eres cristiano? Ese es un montón de reglas. Just, do this, don't do this, and stay away from that. Siempre es una iglesia que te dice, tienes que hacer esto, aquello, no hagas eso. The idea is that God gives a peace that Pero- giving up some things doesn't. Pero la verdad es que Dios nos da paz y hay cosas que nosotros podemos dejar sin problema. Amen. The decision that I made when I was saved, La decisión que yo tomé cuando fui salvo, it gave me a life verse. I'm sorry, A life verse. A verse you obviamente can me dio vida eterna en primer lugar. find. The verse is, Me dio un versículo. A ver, Dios me trajo a mente un texto. for what should it profit if a man should gain the whole world Dice, ¿de qué le sirve a un hombre el ganar todo el mundo and lose his own soul? y perder su alma? Or what should a man give in exchange for his own soul? ¿Ok? ¿Para qué? Dice que el hombre cambiaría su alma, ¿por qué? Some of the rules of Christianity, Pero algunas de las reglas, ¿verdad?, de la fe cristiana, they require you to give up the things of the world. lo que nos pide es que dejemos las cosas del mundo, mundanas, malas. But in doing that, we keep our souls. Pero al hacer eso precisamente nos ayuda. Those rules protect us from Esos- things that God Es- doesn't want us to esas do. reglas, ¿verdad?, que Dios ha puesto son para protegernos, porque Dios nos ama. That's one of the reasons that I wanted to go on this mission trip. Y una de las razones fue esa, por la cual yo quería venir en este viaje misionero. Because in heaven, I believe, Porque en el cielo we'll receive what we've come to do. We'll receive rewards for what we've done. vamos nosotros a ser recompensados por lo que hagamos. I could have stayed home and just done whatever I wanted. Pude haberme quedado en casa y hacerlo, y no hacer nada, hacer lo que quisiera. But I came here to serve Pero he venido acá para servir Amen. because of the blessings that God por gives. las bendiciones que Dios ha dado en mi vida. Thank you very much. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Thank you. I appreciate that. Amen. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo ver, escuchar jóvenes, ¿verdad?, viviendo para Cristo. El día de hoy, ¿verdad? Todavía hay gentes, jóvenes, personas consagradas para el Señor. Qué hermoso. Bien, vamos a continuar entonces adelante. Sublime gracia del Señor, que unir feliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido
favor su Biblia, hermano, en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y vamos a leer una parábola realmente impresionante, impactante. Muy bien, los chiquitos en este momento van para su clase. Muy bien, gracias maestros, gracias a hermanas que están trabajando en la cuna. Muy bien. Y les rogamos, les pedimos solamente a aquellos que están encargados de la cuna, vayan a la cuna. Confíe en nosotros, le estamos cuidando bien a sus chiquitos, ¿bien? Muy bien, gracias. Muy bien, estamos en Mateo, vamos a abrir del capítulo 18, en algún momento vamos a tener, eso realmente sería tremendo, tener solo un estudio, solo en el capítulo de 18 de Mateo. Pero vamos a leer, hermanos, del capítulo 18, y vamos a leer comenzando del versículo 21. Estamos en Mateo 18, 21. ¿Les parece? Bien. Nos ponemos de pie, por favor, así, mejor. Muy bien. Would you stand as we read God's Word? And we are in Matthew. There it is. Okay, Matthew 18. Muy bien. Dice así, yo leo el 21, todos el 22 y así alternadamente hasta el 35. Dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? ¿Todos? Jesús les dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzaron a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces el siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Todos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Pueden sentarse, por favor. ¿Recuerdan, hermanos, que comenzamos hace o a principios del año una serie de mensajes titulados Mi maleta para el año 2019? Y todos sabemos, todos creo que acá hemos emprendido un viaje
¿verdad? Capaz un poco largo, capaz no tanto, hasta capaz acá nomás a Juan Lacase o Tarariras, pero sabemos, ¿verdad?, lo que es viajar y hay que empacar y llevamos una maleta. Y muchas veces, hermanos, pues llevamos cosas, ¿verdad?, que no necesitamos. Y es más, nos van a traer un malestar y cosas que nos van a aún hacer de estorbo, ¿verdad? Y debemos ser juiciosos y sabios en cuanto a las cosas que llevamos y también en cuanto a las cosas, ¿verdad?, que no debemos llevar. Y recuerdan, hermanos, que estuvimos, esta serie está basada allá en Efesios capítulo 4. Y ya vimos, hermanos, de algunas cosas, ¿verdad?, que debemos sacar de acuerdo a Efesios 4 del 17 en adelante. Y ya vimos que dice ahí, bueno, que debemos sacar, ¿verdad?, o tirar a un lado la ira y palabras corrompidas o vocabulario grosero o áspero o hiriente. Debemos hacer a un lado la amargura, el enojo, la ira y dice gritería y la maledicencia y toda malicia, ¿verdad? Eso es lo que ya hemos visto hasta este momento. Y ¿por qué, hermanos, debemos hacer eso? ¿Por qué debemos hacer todas estas cosas a un lado? En primer lugar, hermanos, porque traen obviamente tristeza al corazón de Dios, al Espíritu Santo. Por eso dice, no entristezcáis al Espíritu Santo, ¿verdad? En otras palabras, Dios obviamente le duele, ¿verdad?, cuando nosotros somos rencorosos, cuando estamos llenos de ira o amargura. Y como un padre, ¿verdad?, yo obviamente no quiero ver eso en mis hijos. Y padres de familia, ¿verdad?, qué importante. Yo sé que me repito muchas veces cuando estoy predicando, ¿verdad?, pero es precisamente para ayudarnos. Hermanos, padre, mamá de familia, Dios te ha dado hijos, cuídalos, atiéndelos, amén, vigílalos, ves qué es lo que, cosas que no están bien en su vida espiritual, ora por ellos, corrígelos. Para eso Dios te dio hijos. Qué triste ver, ¿verdad?, personas que, sus hijos son casi como animalitos. Y los vemos que están haciendo mal, procediendo mal, cosas, pero no hacemos nada al respecto. Bueno, cuando somos incrédulos, cuando nadie nos enseñó, está bien, ¿verdad? Porque tú no vas acá y donde alguien sabe de un lugar acá donde van y para enseñarte a cómo ser buen padre o buena madre. ¿Conoces tú de un lugar? Yo no, ¿verdad? Pero en la casa de Dios, en la Biblia, en la iglesia, por lo menos en nuestra iglesia, sí debemos, amén, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla mucho y Dios ama a la familia y nos habla sobre esas cosas, ¿verdad? Y entonces dice que cuando nosotros, hermanos, no sacamos la ira, las palabras sucias, la amargura, el enojo, todas esas cosas, dice, hermanos, que estamos entristeciendo al Espíritu Santo. En segundo lugar, debemos sacar eso, hermanos, porque trae tristeza, dice al mismo Señor Jesucristo. Cuando leemos ahí, mira, en Efesios, si tú quieres ver a Efesios 4, dice, el versículo 32, dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces debemos obviamente también hacerlo, ¿verdad? Porque por Cristo. Y debemos dejar la ira, el enojo, gritería, la maledicencia y todas esas cosas, hermanos, porque nos hacen mal. Nos hacen mal. Son cosas, ¿verdad?, nocivas.
Qué triste es ver eso, ¿verdad? No sé quién estaba contando en casa, no sé si fue Ruth o Andrea, que en el supermercado, y cómo estaba esta mujer enfurecida gritándole a sus niños, ¿verdad? Y fue como que alguien estaba por llamar a la policía, decía, esta mujer va a lastimar, a herir a sus hijos, ¿verdad? Qué triste es eso, ¿verdad? Bueno, hermanos, estaba bien cuando no éramos creyentes. Digo, no está bien, pero así es el mundo, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, debemos cambiar y debemos tratar a nuestros hijos con ternura, con amor, con respeto, con cuidado, ¿verdad? Y ayudarles a crecer en el Señor. Debemos sacar estas cosas, hermanos, porque nos hacen mucho mal a todos a nuestro alrededor, ¿verdad? Cuando estamos llenos de ira, de amargura, de enojo, de maledicencia, todo eso obviamente un entorno desagradable. Y qué feo es vivir así, ¿verdad? En un hogar así. Como iglesia, qué triste. Qué lamentable es vivir. Hay iglesias así también, donde está la gente, va allí, están todos llenos de amargura, resentimientos, odio, malas actitudes, palabrerías y no puede ser así, hermano. Dios no va a bendecir una iglesia así. Amén. Dios quiere, ¿verdad?, que haya unidad, que haya amor, que haya perdón, ¿verdad? Y precisamente queremos hablar de eso en esta noche, ¿verdad? Sobre el perdonar. Cuando leemos otra vez ahí en Efesios 4, dice, versículo 32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, ¿qué más? Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Debemos nosotros, ¿qué, hermanos? Perdonarnos unos a otros. ¿Qué debes llevar tú en un ingrediente más? Dejar la ira, la amargura, el resentimiento, las malas palabras, todos en este año, ¿verdad? Es la voluntad de Dios, pero también hay cosas que hay que llevar. Y una de que tú debes llevar, hermano, es una actitud de perdón, de perdonar, ¿verdad? Perdonar, no sé a quién se te viene a la mente. Capaz un vecino que te hizo mal, puede ser tu ex esposo o esposa, o puede ser un compañero de trabajo, ¿verdad? O un familiar, pero todos acá, ¿verdad? Tenemos personas que nos han herido, nos han lastimado, nos han hecho sufrir. ¿Es así o no? Y a veces, hermanos, nuestro dolor es profundo. Y nos han herido, ¿verdad? Y sus palabras todavía hay personas que las escuchan. ¿Y qué debemos hacer? Debemos perdonar. Hay algo, hermanos, que a veces suceden cosas, ¿no?, que lo hacen a uno como pastor, y estoy seguro que a los pastores acá presentes también, a todos nos acontece, ¿no? Y duelen cosas, ¿verdad? A veces que uno escucha y pero a veces uno se pregunta, decir, pero ¿qué estamos enseñando? ¿Qué clase de iglesia? ¿Qué clase de cristianismo estamos practicando? ¿O cómo puede ser? Le explico esta que me pasó hace un tiempo. Una hermana me dijo así estas palabras textuales: pastor, estuve con el psicólogo esta semana y sabe que
me convenció el psicólogo a que yo tengo que perdonar. Me convenció que tengo que perdonar. Y hermano, sí suena hasta cómico, pero ¿sabes una cosa, hermano? Por días y días, eso estaba en mi mente, en mi corazón. ¿Cómo? Esta persona que hace tiempo viene a la iglesia, va y el psicólogo la convence de que debe perdonar y que de Cristo. ¿No has escuchado? ¿No se ha predicado desde este púlpito? ¿No he hecho yo mi trabajo? Los pastores que predican acá, ¿no hemos hablado, predicado sobre que debemos perdonar? Amén. ¿Le vas a hacer más caso al psicólogo que a Cristo? No estoy diciendo está bien que perdonaste, pero ¿sabes por qué tú debes perdonar? No porque el psicólogo te lo dice, no porque te dice tu papá o tu mamá, es porque el Dios Todopoderoso nos manda a que perdonemos. Amén. Y si tú no perdonas, eres un desobediente. Y por supuesto que Dios te va a disciplinar si eres hijo de Dios por no perdonar. El perdón, hermanos, no es una opción del cristianismo. No es una opción, es un mandato. Si tú no perdonas, hermanos, no has entendido lo elemental, lo básico de la fe cristiana. Tú puedes decir, es que pastor, usted no sabe lo que me hicieron, el mal que me causaron, o lo que le hicieron a mi hija o a mi nieta, y podemos, y sí. Pero hermanos, muchas veces no entendemos nosotros, ¿verdad? La dimensión, hasta dónde, la importancia del perdonar. Y los apóstoles no entendían eso tampoco. A pesar que Jesús les habló y les enseñó muchas veces que deberían perdonar. Y acá en el texto que hemos leído acá en Mateo capítulo 18, a Pedro, como siempre, ¿verdad? Metiendo la pata, digamos, y a veces lo veo pobre Pedro, pero era valiente realmente, ¿no? Y Dios lo cambió, y mire cómo Dios lo usó. Pero viene y le dice a Jesús, basado obviamente, porque dice en los textos un poquito anterior, ¿verdad? A que cómo debería ir y perdonar a su hermano. Y Pedro le hace esta pregunta, dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y estaba él pensando que iba a impresionar a Cristo, porque era muy generoso, porque según los rabinos del momento, ellos decían que el perdón era opcional y que se podía perdonar hasta 3 veces. Entonces Pedro dice, yo voy a perdonar 7 veces, wow, me va a felicitar el Señor Jesús, ¿verdad? Pero qué sorpresa, hermanos, cuando le dice el Señor Jesús, le contesta y le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces es eso, hermanos? ¿Cuánto es 70 por a 7? 490 veces. Ahora, hermanos, déjame te digo, si tú perdonas, cuando comienzas ya le perdoné 1 vez, 2, 3 veces, cuando llegas ya a 100 ya te acostumbraste a perdonar. Lo que está diciendo, hermanos, ¿sabes lo que está diciendo acá? Que debemos perdonar indefinidamente. Debemos estar siempre listos para perdonar. Y qué bendición, hermanos. Yo digo, para mí como pastor, ¿verdad? Y muchas veces, y eso es algo también trabajo de los diáconos, ¿verdad? Que a veces nos vemos. Y en la iglesia hay todo nivel de espiritualidad y de crecimiento, y hay algunos nuevos, ¿verdad? Que recién están comenzando en su peregrinaje con Cristo, y hay cosas que todavía todos traemos un pasado, ¿verdad? Y cosas que Dios tiene que cambiar en nosotros. Pero qué lindo es poder, ¿verdad?
a veces ver y sentarnos con dos hermanos, ¿verdad? O hermanas y verlos reconciliarse. Y verle a un hermano decir, sí, hermano, estuve mal. Perdóname, hermano. Es verdad, hice mal. No tenía que haber dicho eso. No tenía que haber actuado de esa manera. Perdóname. Qué gozo hay, hermano, con mi corazón. Y yo soy solamente el pastor. El dueño del rebaño es Cristo. Amén. Y yo simplemente como encargado, o los diáconos como también representándole, y nos gozamos cuando vemos eso y hay una sensación de alegría. Imagínate, Dios. Amén. Pero cuando, que tristemente, hermanos, tristemente ha habido casos cuando alguien y le digo, bueno, hermano, ¿usted está dispuesto a perdonar? No, no le voy a perdonar. ¿Cómo? No te voy a perdonar. Qué triste. Y yo he llorado, hermano. Hermano, a ver, no le vas a... No le voy a perdonar. Y se levanta y me dice, y digo, qué triste. Qué lamentable, qué trágico, ¿verdad? Y qué daño, hermano. Y déjame una cosa, te digo una cosa, hermanos, otra vez, volviendo, otra vez, padres, que Dios nos ha bendecido, hermanos, con parejas jóvenes y tenemos niños que están creciendo en nuestra iglesia. Hermano, enséñales a tus hijos a perdonar. No con palabras solamente, sino con tu proceder. Amén. Con tu actitud. Porque capaz los niños, ellos detectan todo y vieron que capaz un hermano o alguien te trató mal o hizo algo malo y te están observando, te están viendo y tú les perdonas. Eso es lo que los niños van a aprender. Hermanos, qué importante, qué cuidado debemos tener. Hermanos, enseña a tus hijos a perdonar. Enseñemos, hermanos, qué hermosa la escuela dominical esta mañana acá y también en el Real. Maestros de escuela dominical, enseñar a esos niños a perdonar. Todo esto, hermanos, nos lleva al texto que hemos leído acá en Mateo capítulo 18, ¿verdad? Donde otra vez ya leímos ahí, ¿verdad? Que Pedro se sorprende cuando Jesús le dice, ¿verdad? Que debe perdonar 70 veces 7, no 7. Pero luego vemos acá, hermanos, y vamos a ver acá 3 escenas. La primera escena, hermanos, es la escena del perdón del rey. En otras palabras, hermanos, acá el rey representa a nadie más ni menos que Dios, ¿verdad? Y esta es una parábola que Jesús cuenta, conmovedora, impresionante, ¿no? Y dice así, la leemos en el 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. En otras palabras, hermanos, el rey, estamos hablando, pensemos en Roma, ¿verdad? Que estaba dividida en diferentes provincias en aquel entonces, ¿verdad? Y vino el rey a una provincia y llamó a sus sátrapas, digamos, o al gobernador o al encargado de aquella región que cobraba los impuestos y le dice, bueno, a ver, vamos a ver las cuentas. Ya van las personas indicadas a ver cómo están las cuentas, ¿verdad? De los impuestos que él tenía que estar cobrando para luego entregar, ¿verdad? Al rey. Y resulta de que aquí había un caos. Y este hombre aparentemente había estado robando. Y dice que tenía una deuda, había una deuda, dice, de 10,000 talentos. Déjame, te digo una idea, porque hay diferentes, ¿cuánta plata es eso? Bueno, dice 10,000 talentos, hermanos, según lo que hay diferente, varía un poco, pero lo que leí,
que más creíble, dice, era más o menos 10,000 talentos, era lo que se le pagaba a 10,000 soldados durante 17 años de trabajo. Para darte una idea. Entonces estamos hablando de millones y millones y millones y millones de dólares. Alguien calculó ahí, no sé, dice 600, más arriba de 600 millones de dólares. A este dice, como no pudo pagar, era imposible pagar esa deuda. Entonces, dice que el rey, dice, ordenó su señor venderle a él, a su mujer y a sus hijos, y todo, dice, lo que tenía hasta que pagara la deuda. Era la costumbre de aquel entonces. Si tú no podías pagar una deuda, bueno, y esos muchachos ahí, ¿de quién son? Míos. Bueno, me los llevo como esclavos, ¿verdad? Y se los llevan, los van a vender. Imagínense qué situación tan horrible, ¿verdad? Y entonces dice el 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El hombre está quebrantado, aparentemente arrepentido, de decir, bueno, Señor, por favor, no me vendas, no vendas a mi esposa, a mis hijos, Señor, yo de alguna manera, yo te voy a pagar. Entonces dice el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Wow. Acá el rey representa ¿a quién? A Dios. A Dios. ¿Qué deuda tendríamos nosotros con Dios? ¿Podíamos nosotros pagarle a Dios? Imposible. Sin embargo, Dios nos ha perdonado, ¿verdad? Amén. Bueno, este hombre, vamos a ver la segunda escena. Esto es algo que se predica solo, ¿verdad? No hay solamente leerlo y es algo impresionante, se predica solo. Dice el versículo 28 dice, pero saliendo aquel siervo, no aparece ahí, ¿verdad? Que este siervo se haya conmovido y haya dicho, gracias, mi Señor. No me merezco, no sé. No aparece acá. Pero dice, pero saliendo aquel siervo, halló a un consiervo que le debía 100 denarios. 100 denarios equivalía, hermanos, a 100 días de trabajo por un soldado. El otro dice que era los 10,000 talentos, eran 10,000 soldados durante 17 años el salario. Ya encontró a uno, dice, ¿verdad?, que le debía realmente algo ridículo. Comparado a lo que se le había perdonado, no era nada. Y dice que encontró a, aquel que le debía, dice, y haciendo de él, lo ahogaba, fíjese bien, lo ahogaba, le tiró la mano al pescuezo, ¿verdad? Y le dijo, págame lo que me debes. Versículo 29, entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré. Si usted lee el versículo 26, es idéntico al versículo 29. Lo mismo, palabras que él había expresado al rey, ahora estaba este siervo, esta persona que le debía a él, pidiéndole misericordia. El versículo 30, mas él no quiso, sino que se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Qué ingratitud, ¿verdad?
Qué falto de misericordia. Qué corazón duro. A él le habían perdonado millones y millones de dólares. Y él no podía perdonar unos cuantos miserables dólares. Rehusó. Acá, aquel que deudor le rogó, se inclinó: por favor, ten misericordia de mí. Ten paciencia, yo te los voy a pagar. No. Lo ahorgó y lo mandó a la cárcel. Pero, hermanos, pues Dios todo lo ve, ¿no? Dios sabe bien lo que hacemos. Versículo 31 dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Imagínense, los consiervos se llenaron de tristeza, como cualquier persona, tú y yo, ¿verdad? Que Dios nos ha perdonado tanto. Y cuando vemos a un hermano que no perdona a otro hermano, ¿qué causa eso? Dolor, tristeza, congoja. Cuando un hermano no perdona a otro hermano, ¿verdad? Confusión. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo tú? Dios te ha perdonado tanto. ¿Cómo tú no puedes perdonar a tu hermano? Y fueron, dice, y refirieron a su señor todo lo que había pasado. 32. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, ¿cómo? Wow. Qué palabras duras, ¿no? Siervo malvado. Ahora, yo que entiendas acá, está hablando entre hermanos. Esto está hablando entre creyentes. No hay que ya está obviamente llevar hasta cierta manera, hasta cierto punto, ¿verdad? Parábola, gracias. Parábola, sí. Y dice, no debías, versículo 33, no debías tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le dijo a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Así también, dice mi Padre Celestial, hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, en otras palabras, hermanos, si no perdonamos, ténganlo por seguro que Dios nos va a disciplinar. Y una de las disciplinas hasta ahora, hermanos, gente que yo he visto a veces, o que se dicen ser cristianos, pero tienen rencores y no perdonan, y están todavía hablando de lo que les hicieron y pasó a esas personas. Primero, no son felices. No tienen el gozo del Señor. Me hace acordar, hermanos, y esto es algo bastante común, y lo he visto no una vez, varias veces. Había un hombre, hermanos, que vivía con su anciana madre por años. Y la madre, aparentemente hubo un altercado ahí entre él, la madre, con el hijo, la nuera. Y la madre se fue a vivir con el hijo. Y pasaron años. Y ese hijo, hermanos, y esa nuera, nunca le dirigieron la palabra a aquella anciana. No le dirigieron la palabra, jamás le visitaron, totalmente la ignoraron.
Pasaron los años y en un momento esta anciana termina en el hospital, presiente que está en sus últimos momentos, sus últimos días, y comienza a pedir que por favor le traigan a su hijo. Ella necesita, dice, yo necesito hablar con mi hijo, quiero que todo esté bien, le quiero pedir perdón, quiero que por favor, no me quiero ir con este dolor en mi corazón, tráiganlo, daba el nombre, por favor, pídanle que venga. Iban, le decían al hijo, mira que tu mamá está muy enferma, está en el hospital, está pidiendo que vayas. No. Vino alguien más, por favor, mira que tu mamá está por morirse, está pidiendo que vayas a gritos, ve, tu madre se muere, está queriendo arreglar con el problema, cualquiera haya sido contigo. No. Los echaban. Y un día murió la anciana. ¿Sabes algo tan triste? Que el hijo rehusó ir al funeral de su madre. El hijo rehusó ir al funeral de su madre. ¿Cómo puede haber tanto odio? ¿Cómo puede haber tanta perversidad, maldad, corazón duro? Yo no lo comprendo. Es obvio que eso viene de un corazón lleno de Satanás, no de Dios. ¿Cómo puede ser esta madre gritando, suplicando, por favor, traigan a mi hijo, necesito que me perdone? Qué triste. Hermanos, no es una opción. Hay personas que nos hieren, nos lastiman, pero de eso se trata ser cristiano, de perdonar. Amén. Perdonar. Y dice acá, de corazón, hermanos. De corazón. Dice, si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Sus ofensas. No se trata, hermanos, de perdonarle de palabra. No es de decir, sí, yo te perdono. No. Perdonar de corazón. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a perdonar de todo corazón. Cuando, mi hermano, tú perdonas de todo corazón a aquel que te hirió, aquel que te lastimó, aquel que habló mal de ti, que de tu nieta, de tu hijo, aquel que hizo cosas feas y se burló de ti, te lastimó y tú le perdonas. Déjame te digo, debes perdonar aunque no te pidan perdón. Dejarlo en las manos de Dios. No llenarnos de amargura, de venganza, de odio. El peor daño te lo haces tú. Hermanos, hermanas, nunca jamás no podremos tener una iglesia espiritual, una iglesia bendecida por Dios, una iglesia armoniosa, una iglesia que prospere espiritualmente si no tenemos una actitud de perdón. Tú no puedes tener un hogar feliz. No puedes tener un hogar feliz. No pretendas que está todo bien y tienes un hogar feliz si no perdonas. Y capaz por eso está tu situación y tu relación en tu matrimonio. Y por eso las cosas no andan bien. Porque no perdonas.
Y estás todavía mencionando y trayendo cosas que pasaron en el pasado y lo que te hicieron, y le estás dando lugar a Satanás y estás esclavizado y no tienes el gozo del Señor, porque debes perdonar. Y quien se rehúsa a perdonar es porque no ha conocido el perdón de Dios. Una cosa es por ignorancia. Otra cosa es escuchar y decir, yo sé que eso es lo que la Biblia dice y que Dios quiere que yo perdone, pero no voy a perdonar. Qué tristeza por ti. Y tú estás quebrantando el corazón de Dios. Y capaz por tu causa va a ser que Dios no derrame las bendiciones sobre nuestra iglesia. Y estás evitando las bendiciones sobre tu familia. Estás mal enseñando a tus hijos. No me sorprendería que esas personas que no perdonó, ese hombre no perdonó a su anciana madre, no me sorprendería de que un día uno de sus hijos no le perdone a él. Y que termine él ahí también gimiendo y pidiendo, por favor, traigan a mi hija, tráiganme a mi hijo que me perdone. No sé, hermano, yo no le deseo eso, porque yo sería un perverso, pero no me sorprendería que eso pasara, hermanos, porque no nos podemos burlar de Dios. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a estar listos para perdonar. No importa lo que nos hayan hecho. Amén. Dios nos ha perdonado más de lo que yo podía. Yo no podía jamás perdonar a nadie más de lo que Dios me ha perdonado a mí. Por lo tanto, sería yo un ingrato si no perdonara yo tonteras comparado a lo que mi Señor hizo por mí. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor, vamos a orar.